Evolución histórica y el impacto sociocultural de los medios de comunicación. El hombre ha ido evolucionando a lo largo de la historia de una manera ineludible. Siempre está en la búsqueda continua de cómo lograr su supervivencia, satisfacer sus necesidades básicas como cubrirse del frío, alimentarse, construir un lugar seguro para vivir, entre otros. Pero a lo largo de su proceso evolutivo considera que es vital para él mismo comunicar lo que siente, buscando la forma como transmitir a través de la palabra sus ideas y opiniones. Esto lo hace en un principio mediante gestos y sonidos hasta que logra articular palabras, permitiendo que de esta manera se establezca la comunicación entre los pares, por lo que se puede decir entonces que el hombre emplea la comunicación como una herramienta para construir sus experiencias vividas, convertirlas en conocimiento que luego es transmitido a otros a través del lenguaje. La comunicación para el mundo es un tema de gran importancia, ya que es un hecho que logra unir a los hombres. La unidad siempre ha sido un factor significativo para los incontables logros históricos. Esto no solo se evidencia en nuestro pasado, sino también que se logra ver en el presente, ya que en la actualidad no se alcanza ningún objetivo sin unidad. Adquiriendo esta a través de la comunicación podemos influir en las ideas, en los sentimientos o en las acciones de otras personas, por lo que puede decirse que sin la comunicación no somos nada ni nadie. Es evidente que el hombre es un ser social por naturaleza, por lo que la comunicación oral le permite desenvolverse en cualquier contexto en el cual se encuentre. Él mismo tiene la capacidad de crear su propio lenguaje de acuerdo a su cultura y a sus tradiciones. Se apoya en los acontecimientos de las generaciones pasadas, como es el caso de las comunidades lingüísticas que utilizan el español para la comunicación. Otro aspecto importante para mencionar es que se inicia la transformación hacia la era de la escritura, convirtiéndose en una creciente herramienta de progreso humano. Para llegar a la escritura se tuvo que pasar antes por las representaciones pictóricas que expresaban ideas hasta la utilización de letras que significaran sonidos específicos. Otro de los mayores logros humanos a favor de la comunicación surge en el siglo XV con la aparición de la imprenta de tipos móviles que reemplazó a los manuscritos. La idea fue presentada por un orfebre, quien después de realizar varias pruebas descubrió un sistema único para hacer los caracteres de imprenta. Aparece el libro, ampliando las posibilidades de la comunicación y la difusión de la lectura y de la escritura. Ya para el siglo XVI, las imprentas producían miles de libros en diversos idiomas. En el siglo XVII, la publicación de periódicos era muy común en varios países de Europa Occidental y se generalizó, extendiéndose luego a las colonias americanas. En el siglo XIX se habían aportado los primeros medios de comunicación, el telégrafo por cable y el telégrafo sin hilos. El ingeniero Alexander Graham patentó el teléfono en 1876. Sobre todo a partir de los inicios del siglo XX, los periódicos, revistas y libros leídos en el mundo produjeron cambios en el modo de actuar y sentir de los hombres. La eficacia de la letra impresa fue contundente y no tuvo rival hasta la aparición de otros medios masivos de comunicación que compitieron en la información. La primera década del siglo XX aportó muchos perfeccionamientos técnicos. Los equipos de radio se hicieron más livianos y poco a poco la radiotelefonía se generalizó, sobre todo después de la Primera Guerra Mundial. En 1929, J. Boyer, basándose en experimentos anteriores, consiguió la primera transmisión televisiva, con una imagen muy poco definida. Diversas modificaciones técnicas las fueron perfeccionando y poco a poco se ponía en marcha las primeras emisiones públicas. El nuevo medio fue paulatinamente incorporado a los hogares y en el periodo inicial tener un televisor era para las familias un símbolo de estatus. La televisión se generaliza a partir de la Segunda Guerra Mundial y la apertura de la llamada era espacial en 1957, cuando se puso en órbita el primer satélite artificial. Abrió un nuevo programa, pronto se contó con los primeros satélites de comunicaciones. El cine fue inventado en 1895 en Francia. Las primeras versiones de cine mudo se sumaron en las décadas de 1920 y 1930. El cine sonoro, los films en color, popularizados luego de la Segunda Guerra Mundial, el cinemascope y otras técnicas. Su impacto sobre la sociedad fue muy notable. Cuando se generalizó la televisión, se puso en duda su supervivencia. El descubrimiento de los electrones, de ondas electromagnéticas, de circuitos eléctricos y electrónicos sirvieron entre finales del siglo XIX y comenzaron desde el siglo XX para la construcción y desarrollo de instrumentos de comunicación preferentemente audiovisuales. El siglo XX fue en efecto la era de la electrónica, la era atómica, la era de las comunicaciones.
La introducción de nuevas tecnologías modificó la lectura, el modo de vivir y de entender la realidad. Es el camino cultural introducido por los nuevos medios de comunicación de masas lo que va a provocar las reacciones más dispares, desde el entusiasmo más fervoroso hasta la condena más rigurosa. Uno de los hechos más importantes e influyentes de la historia de la humanidad en los últimos siglos ha sido el desarrollo técnico. Ese desarrollo ha abarcado todos los órdenes de la vida: la producción, la vivienda, la manera de viajar, la vida rural y urbana, la forma de hacer la guerra, la ingeniería. Uno de los aspectos de ese proceso ha sido el progreso de los medios de comunicación. Cuando el 20 de julio de 1969 la primera tripulación humana llega a la Luna, el suceso fue presenciado simultáneamente en todo el planeta por centenares de millones de personas a través de sus receptores de televisión que captaban lo que estaba ocurriendo a más de 300.000 kilómetros de distancia. La capacidad que tenemos de hacer llegar nuestros mensajes a largas distancias de forma instantánea a través de la televisión, la radio, el teléfono, la computadora del fax, transmitiendo casi simultáneamente datos e informaciones, nos es tan familiar que hasta actuamos con indiferencia ante ello.